Capítulo 4. La tierra de los comedores de hombres. El dios de los caníbales será un caníbal, el de los cruzados, un cruzado, y el de los mercaderes, un mercader. Ralph Waldo Emerson. Shabunda, mi nuevo territorio, se extendía en el corazón de una región llamada Maniema, una franja de selva ecuatorial y de sabana arbolada de una extensión aproximada a la del estado de Nueva York, pero con una historia mucho más turbulenta. Asolada por la enfermedad del sueño, la viruela y hambres periódicas, su gente había sufrido dos terribles azotes: los mercaderes árabes de esclavos que los invadieron por el este y su propio e insaciable canibalismo que se remontaba a tiempos inmemoriales. La propia palabra maniema significa comedores de hombres. Sir Richardson Burton solo vio los linderos de la región en 1858, cuando él y John Speke descubrieron el lago Tanganica. Describió a los indígenas de aquellas tribus cual siendo lobos humanos que se devoraban unos a otros, gente que se llamaba a sí misma Nyama, carne, y que se refería a sus déspotas árabes e indígenas llamándoles Kisu, cuchillo. En 1869, Livingstone penetró más allá, fue testigo de escenas increíbles y en Kasongo exclamó: «La sangre corre en oleadas horribles, estoy abatido, asqueado por toda esa sangre humana». Henry Morton Stanley, que llegó a Maniema en 1875, 5 años después de haber encontrado a Livingstone en Ujiji, se mostró más cínico que su sensible asociado. «Estos salvajes», comentó, «verían a todo un congreso de obispos y misioneros desde un solo punto de vista: roast beef». El teniente Bernie Lovett Cameron, que encabezó la expedición de la Royal Geographic Society de 1873, se alegró de estar demasiado flaco para que valiese la pena comérselo, y describió la forma en que los indígenas devoraban los cadáveres de muertos por enfermedad, lo mismo que a hombres acabados de sacrificar, macerando los cuerpos en agua hasta que la carne estaba casi putrefacta, para después comerla cruda. Se supone que esta particular costumbre explicaba el aroma característico que adquirían los caníbales, el notorio aroma de maniema. Terminó citando un popular canto indígena: «La carne de hombre es buena, la carne de mujer es mala. Solo sirve para comerla, cuando no se puede conseguir nada más». Así, las tribus Balega, Basongola y Babinja de Maniema habían estado devorándose entre sí durante incontables años cuando, hacia mediados del siglo XIX, los mercaderes árabes de Zanzíbar invadieron el África Central en busca de marfil y esclavos. La esclavitud llevaba ya largo tiempo establecida entre los propios negros y los antiguos reyes de Egipto, Cartago y el Sudán. Habían tomado esclavos para su uso doméstico, pero los árabes fueron los primeros en organizar el tráfico de esclavos sobre una base comercial. En Zanzíbar y otros grandes mercados de la costa embarcaron millones de negros sudaneses y de África Oriental hacia Arabia, Persia, la India y hasta China, ayudados en este menester por sus protegidos, los suahelis, o en el Congo, los banguanas, indígenas arabizados que abrazaron el Islam y traicionaron a sus hermanos por amor a Alá, las mercancías y el dinero. Algunos suahelis eran negros puros, otros eran mezcla de sangre árabe y negra, todos seguían el Corán, llevaban el fez rojo y el largo vestido llamado chilaba, camisa de vestir provista de capucha que se mete por la cabeza, de uso general entre los marroquíes, y hablaban el suaheli, lengua franca o jerigonza, mezcla de elementos de bantú y lenguas semíticas. Su bellaquería y rapacidad eran notorias, hasta el profundamente humanitario Dr. Livingstone se sintió tan repelido por los mercaderes suahelis que en una carta a James Gordon Bennett de noviembre de 1870 los definía en los términos más duros. Esos musulmanes negros habían de tener esclavos y asaltaban la gente en mercados y aldeas y tomaban cautivos, principalmente mujeres y niños. Antes no tenía idea de cuán sediento de sangre puede estar el hombre cuando puede verter a salvo la de sus semejantes. Entre árabes y negros gozaron de un monopolio casi absoluto por más de 1000 años. Luego, a los mercaderes paganos y musulmanes de esclavos les llegó la competencia en forma de mercaderes cristianos procedentes de Europa. Estaban menos sedientos de sangre, pero esta virtud la compensaban con su sorprendente hipocresía. El reciente libro Tropical África, Nueva York 1962, de la Biblioteca Mundial de la revista Life, los ha descrito maravillosamente bien. Católicos, anglicanos, calvinistas, luteranos, a pesar de cuánto pelearon entre sí, estuvieron al menos de acuerdo en las ventajas que se podían lograr esclavizando. A este respecto solo se pelearon por quién habría de ganar más. En este momento conservaron su piedad.
ya que era fácil demostrar que, al alejar a los africanos de su medio ambiente pagano y al exponerlos a las influencias cristianas, todo ello sería en gran provecho de su alma inmortal y mientras tanto había buen dinero a ganar. Los portugueses fueron los primeros en llegar, en el siglo XV, abriéndose paso, dando la vuelta a la costa occidental de África, hasta que, en el este, tropezaron y riñeron con los árabes. Se retiraron dejando una gran colonia en Mozambique y concentraron en el oeste la mayor parte de sus esfuerzos ulteriores. Allí reunieron hordas de negros, futuros siervos de los grandes señores y damas de Lisboa, trabajadores del campo para su enorme nueva colonia de Brasil y mercancía para los insaciables mercados de esclavos de las Indias occidentales. En los 400 años subsiguientes, solamente del Congo y Angola, Portugal envió a las Américas una cifra de esclavos que se ha calculado en 5 millones. Los españoles fueron la siguiente parte interesada para abastecer de mano de obra a las minas y plantaciones de sus crecientes colonias. Intentaron primero esclavizar a los indios americanos, pero desistieron de hacerlo muy pronto, pues los indios, guerreros orgullosos e implacables que preferían morir luchando más que vivir aherrojados, no tenían ninguna de las cualidades esenciales para la condición de esclavos. Por eso España se mostró activa en exterminar a los indígenas del Nuevo Mundo y sus notables culturas, y comisionaron a los portugueses, que estaban diezmando el Viejo Mundo, para que les proporcionasen esclavos. En el siglo XVII, las demás grandes potencias de Europa destruyeron el monopolio portugués y se abrieron paso a codazos en tal vil comercio. Muy pronto, virtualmente, todas las naciones civilizadas estaban luchando por conseguir su parte de materias primas y mercados. La costa occidental de África pronto estuvo llena de mercaderes de esclavos, llegados de Inglaterra, Holanda, Suecia, Alemania, Dinamarca, Francia, Portugal y finalmente de los Estados Unidos. Al fin de cuentas, era uno de los negocios más lucrativos del mundo. El precio de compra de un hombre adulto en una aldea congoleña era aproximadamente 40 centavos de dólar, cifra que se multiplicaba por 1500 si el negro llegaba a los Estados Unidos, y cuando se encontraba ya allí, ya que el valor promedio de un negro en los mercados de dicho país era de 600 dólares y hasta 1800, justo antes de que terminase la Guerra de Secesión. Entre todos los mercaderes de esclavos de la costa occidental se las compusieron para disminuir la población del continente africano en una cifra que se ha calculado en 25 millones de personas. Unos 15 millones aproximadamente sobrevivieron para llegar al Nuevo Mundo. El resto cayeron víctimas en las matanzas de las razzias, las grandes incursiones para hacer esclavos, o bien perecieron durante las largas marchas desde el interior, o murieron en los barracones, los depósitos de esclavos de la costa, o expiraron en las hediondas sentinas de los barcos. Luego, en 1850, Brasil prohibió toda importación ulterior de esclavos, y cuando la esclavitud llegó a su fin en los Estados Unidos, con la derrota definitiva del sur, en el año 1865, el tráfico del África Occidental quedó detenido. Los árabes seguían medrando en el este, enviando sus esclavos al no interrumpido mercado oriental. En realidad, durante los 50 años anteriores, sus operaciones siempre crecientes habían avanzado hacia el centro del continente. En 1830 llegaron a Tabora, en Tanganica, y 20 años más tarde estaban sólidamente establecidos en Ujiji y otras bases estratégicas en las orillas del lago Tanganica. Desde estos baluartes incursionaban por tierras de Maniema, Ruanda-Urundi y hasta Katanga, donde algunas veces daban de manos a boca con los esclavizadores portugueses venidos del este. Luego, en 1860, los árabes se establecieron en Yangüe, dentro del territorio Maniema, en las riberas del río Lualaba. Llevaron consigo sus 3 argumentos más persuasorios: el látigo, el fusil y el collar de hierro. Se ha calculado que cada año eran aproximadamente 300,000 hombres, mujeres y niños de las tribus de Maniema los que perecían en las algaradas o iniciaban la larga marcha hasta Zanzíbar, a más de 1,700 kilómetros de distancia. Solo 70,000 llegaron al final de ella. Por lo que toca al resto, el explorador alemán Georg Schweinfurt escribió: en toda el África, descarnados esqueletos humanos indicaban por dónde había pasado el traficante de esclavos. Un padre blanco belga, el padre Wink, vio llegar una de estas infames caravanas a Ujiji y describió la escena con palabras inolvidables. Habló de esqueletos vivientes que llegaban de Maniema, agotados por el hambre y las enfermedades, sujetos todos ellos a una cuerda que pasaba por sus perforadas orejas, y cuenta también la forma en que los muertos o agonizantes eran arrojados en la espesura existente entre el mercado de esclavos de Ujiji y el lago Tanganica.
en número tan increíble que las hienas hartas de ya de carne humana se alejaban desdeñosamente del festín. Este relato y el testimonio de muchos otros misioneros y exploradores, en especial los del Dr. Livingstone y de Sir Samuel Baker, horrorizaron al mundo civilizado. En 1888, el cardenal Lavilliere, arzobispo de Argel, predicó una cruzada antiesclavista en las catedrales de París, Londres y Bruselas. Ningún fruto produjo entre los dilettanti de París ni los mercaderes de Londres, pero un año más tarde comenzaron las conferencias de Bruselas para la abolición de la esclavitud. En 1892, los musulmanes tropezaron con la primera oposición verdadera de Maniema. El rey Leopoldo II de Bélgica, soberano del Estado Libre del Congo, declaró la guerra a los esclavizadores árabes. Fue una orden desmesurada. El reino del Tipo Tip, infame rey de Maniema, no habría de rendirse a la ligera. El propio rey se había marchado a Zanzíbar antes de que comenzase la lucha, pero dejó todo a cargo de una intrincada red de parientes y compinches suyos, su hijo Sefu en Kasongo, su primo Guanamsigue el Saltamontes en Cabambare, su sobrino Rajid en las cataratas de Stanley y su ex esclavo Gongo Lutete muy al oeste de Gandu. En Yangwe, el artero y viejo jefe Muni Mohara tenía 10,000 hombres a su mando. Serera ocupaba la Boma o fortaleza de Tiba Riba, hoy Locandu. Rumaliza, el devastador, gobernaba en el lago Tanganica, el mar de Ujiji de los árabes. Entre todos ellos tenían a su disposición más de 30,000 fusileros, mientras que las fuerzas del recién creado Estado Libre del Congo no sumaban más que 1,200 hombres mandados por un puñado de oficiales belgas. La desventaja era insuperable, casi de 30-1. Sin embargo, las desventajas no significaban nada para aquellos osados pioneros, en especial para el capitán Francis Danis, mezcla de belga e irlandesa, que maniobró su lamentable y reducido ejército con raro genio táctico, derrotó a Gongo Lutete y cuando las fuerzas de Sefu le atacaron, tomó más de 1,000 prisioneros, mientras morían más de 1,000 enemigos. Perdió exactamente a 2 de sus hombres. Un mes después, al frente de 6 oficiales belgas y 450 soldados indígenas, Danis tuvo la audacia de atacar a los 10,000 fusileros de Muni Mohara y de vencerlos. Siguió adelante tomando Yangwe y Basongo e infligiendo una terrible derrota a Rumaliza, el devastador, que huyó al este. La guerra duró 2 años hasta que el 22 de septiembre de 1894 se rindió la última Boma árabe y quedó liberado el territorio de Maniema. Danis volvió a Bélgica en triunfo y el rey Leopoldo II le elevó a la baronía. El comandante Chaltin, otro héroe, dirigió más tarde la triunfal campaña contra los fanáticos musulmanes mahdistas. Otros no fueron tan afortunados. En Kasongo, yendo hacia Shabunda, había visto yo su impresionante monumento, una columna de tosca mampostería parda, flanqueada por 4 grandes escudos de bronce y 4 bloques de piedra señalando los 4 puntos cardinales. Debajo de él yacían los cuerpos del mayor Pontier, el teniente barón de Hughes y el capitán Wouters de O'Plinter, muertos todos ellos combatiendo a Rumaliza, sultán de Ujiji. Los restos del teniente Lippens y del segundo teniente de Bruyne fueron enterrados en la misma cripta. Los 2 oficiales belgas fueron torturados y asesinados por Sefu. Sus cuerpos fueron horriblemente mutilados y los musulmanes les habían cortado manos y pies. Para los árabes que alguna vez construían arcos de triunfo enmarcados con manos en putrefacción, este fue un gesto casi piadoso, puesto que no hicieron más que poner en obra el capítulo 5 del Corán, la sura de la mesa servida, y su 37º versículo, el premio para los que guerrean contra Dios y su profeta, y se afanan por la violencia en la tierra, es que serán degollados o crucificados, y se les cortarán las manos y los pies de lados opuestos. El capítulo lleva como prefacio la acostumbrada fórmula musulmana, en nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Otros héroes de la campaña contra los árabes yacen en el cementerio de los pioneros de Yangwe, pero Arthur Hollister y todos los miembros de su misión jamás fueron enterrados. Fueron muertos por los indígenas de Maniema al servicio del caudillo árabe Serera, y sus cabezas fueron debidamente entregadas al amo musulmán. Sus cuerpos fueron comidos, destino común para los muertos blancos y negros. El doctor Sidney Langford Hinde, un inglés agregado a las fuerzas de Danis, resumió vívidamente este aspecto. Lo que más marcadamente me impresionó durante todas estas expediciones fue el número de cuerpos parcialmente descuartizados que hube de encontrar en muchos kilómetros en todas direcciones. A algunos de ellos les faltaban manos y pies,
a otros les habían cortado tajadas de los muslos o alguna otra parte, a otros más les faltaban los intestinos o la cabeza, según las preferencias de cada salvaje. Esta era la antigua Maniema, la tierra de los comedores de hombres, empapada en sangre, para cuya liberación dieron la vida los pioneros de Leopoldo II, la guerra que libraron con tan increíble valor y osadía contra desventajas tan imposibles de vencer, ha pasado totalmente desapercibida en los libros de texto y las obras de consulta en inglés, pero tal como lo ha hecho notar el gran administrador británico Sir Harry Johnston, la campaña belga contra los árabes constituye uno de los capítulos más extraordinarios de la historia de África. Quizá el homenaje más conmovedor se deba al indígena congoleño que escribió: cuando pasemos ante las tumbas de estos héroes que dieron su vida por nuestra seguridad y gracias a los cuales podemos pronunciar ahora las palabras independencia, autonomía, guardemos silencio por unos breves instantes e inclinemos la cabeza respetuosamente en recuerdo suyo. Otros países mucho más poderosos que Bélgica permanecieron indiferentes a nuestro destino y dejaron que pereciéramos. Bélgica, impulsada por un idealismo muy sincero y humanitario, vino en nuestra ayuda y con el auxilio de valientes luchadores indígenas pudo derrotar al enemigo, extirpar enfermedades, enseñarnos a eliminar de nuestras costumbres ciertas prácticas bárbaras, restableciendo así nuestra dignidad humana y convirtiéndonos en hombres civilizados, libres, dichosos y vigorosos. Por increíble que parezca, el autor de estas frases fue Patricio Lumumba. Las escribió en 1958 antes de convertirse en trágica víctima del lavado comunista de cerebros que le enseñó con suprema ironía a tachar a los belgas de mercaderes de esclavos. Cuando llegué a Maniema había transcurrido ya más de medio siglo a partir de aquellos tiempos, y al principio me pareció como si el lúgubre pasado estuviese olvidado. Sin embargo, al igual que en muchas otras partes del Congo, la gente seguía sus viejas costumbres. Mi nuevo AT me advirtió que tuviese los ojos muy abiertos en busca de cualquier indicio de canibalismo entre nuestros indígenas de las tribus locales, y que detuviese a cualquiera de ellos que todavía estuviese practicando los ritos prohibidos de la sociedad secreta Guamé, que el gobierno estaba intentando suprimir desde el año 1916. Por espacio de 4 meses no vi rastros de unos ni otros. Luego, en una extraña sucesión de acontecimientos, me convertí sin saberlo en uno de ellos. Descubrí el culto Guamé, floreciendo ocultamente, y en lugar de denunciarlo, me sumé a él. Todo comenzó cuando hice un rápido safari en la espesura, intentando encontrar algunas máscaras y figurinas legas para mi colección. Estaba a unos 16 kilómetros al este de Penekusu, aldea situada a unos 80 kilómetros al sur de Shabunda, acompañado por 3 cargadores, cuando fui a dar a un pequeño campamento de la selva, en el que una docena de jóvenes estaban viviendo en aislamiento ritual, preparándose para la ceremonia de su circuncisión, junto con 2 ancianas que atendían a los quehaceres domésticos. Todo el campamento estaba impregnado de un maravilloso aroma de carne cociéndose a fuego lento en una gran olla negra. Este olor casi me hizo enloquecer. Llevaba todo el día sin comer nada, aparte de un puñado de cacahuates y un plátano. ¿Qué hay en la olla?, le pregunté a uno de mis cargadores, un robusto individuo llamado Mugudu. Este habló un rato con una anciana que estaba revolviendo el guisado. Luego se volvió y dijo vivamente: «Nungu». «Es una olla muy grande para un puercoespín», comenté. «2 puercoespines, guana, y de los grandes». En toda el África negra se consideraba que el nungu era un plato de gourmet, de manera que, sin titubeo alguno, me puse a comer tan pronto como la vieja sacó con una espetera varios pedazos. Los dejó escurrir contra el borde de la olla y los dejó caer frente a mí en un plato de hoja de banano. Eran trozos de carne grandes, de forma irregular, de fibra delgada, de un color gris rosado y sin hueso, cuyo sabor recordaba algo el de la ternera y del lechón, pero mucho mejores que cualquiera de estas 2 carnes. Recuerdo que en ese momento pensé que debían proceder de un puercoespín extremadamente grande. Un momento después nos trajo un tazón de madera lleno de bucari y otro más pequeño con salsa que sacó de la olla negra. Siguiendo el estilo bantú para la comida, tomé un pellizco de masa de mandioca entre el pulgar y el índice. Lo amasé hasta formar una bolita, a la que hice un hoyo con el pulgar, formando así una cuchara rudimentaria que utilicé para mojarla en la sabrosa salsa. Luego comí la cuchara y seguí haciendo y devorando otra docena más, entre bocados de la suculenta carne. «¿Qué tal? ¿Te gusta?», me preguntó Mugudu. «Y comutamu, es deliciosa y muy tierna. ¿Estás seguro que es carne de puercoespín?». Con la boca llena, el cargador hizo una seña afirmativa.
Sus pupilas resplandecían de gusto y las 3 líneas tatuadas de cada una de sus mejillas le daban el aspecto de un gato color chocolate con grandes bigotes negros. Parecía estar algo nervioso y no dejaba de mirarme a hurtadillas, como si esperase alguna clase de reacción poco natural por mi parte. De todos modos, no abrigué ninguna sospecha. Los dos habíamos estado muy hambrientos y esta excitación podía ser algo muy natural. Me sentí maravillosamente satisfecho y descansado después de la memorable comida, hasta ya muy entrada la tarde, cuando comencé a interrogar a uno de los jóvenes candidatos a la circuncisión respecto a los rituales inminentes. Era un muchachito flaco y menudo, de cabello color rojizo, síntoma de kwashiorkor, la enfermedad por insuficiencia de proteínas que afecta a tantos y tantos niños del África tropical. Le hablé muy lentamente en una mezcolanza de quilega y quinguana, y el muchacho me pareció ligeramente retrasado y empezó a hablar. Justo antes de que nos corten, me dijo el muchacho, tenemos que beber el mududawa, es decir, malafu, vino de palmera, mezclado con mayibu yamtú, cenizas de huesos humanos. Los huesos de un muchachito son los mejores, pero esta vez serán de muchacha. ¿Cómo lo sabes? Ya está todo arreglado. Hace un par de días, un hombre de la aldea cercana echó a su mujer de la choza porque no tenía pequeños. Ella se volvió loca y se metió en la espesura. Cuando mi tío encontró a la muchacha, la asió y le cortó el cuello. Ni tan siquiera intentó luchar. ¿Que tu tío hizo qué? Al fin y al cabo también hubiese muerto, Buana. Después trajo el cuerpo aquí, cargándolo en el hombro. Desprendimos la carne de los huesos y quemamos estos, junto con los intestinos y el cerebro, hasta que se convirtieron en cenizas blancas. Luego pusimos las cenizas en una canastilla especial y mi tío las llevó al muyawi de la aldea. El mago mezclará las cenizas con vino cuando llegue el momento en que haya que cortarnos. ¿Qué hicisteis con la carne? Lo que todo el mundo hace con ella, contestó, señalando la olla negra con un ademán. Nos la comimos. Luego, súbitamente, al percatarse de que había hablado demasiado, se quedó mirándome, enmudecido de terror. Supongo que hubiese debido experimentar una revulsión física o emocional cuando me enteré de que la carne de puercoespín que había en mi estómago había sido antes carne de ser humano. Si he de ser franco, nada de eso ocurrió. En lugar de ello, me sentí disgustado y encolerizado cuando me representé mentalmente la forma en que la aturdida joven había sido asesinada, con la misma naturalidad con que los indígenas matan a un antílope o un ave. Esto tenía mucha más importancia que el destino de su cadáver. Asesinar para tener carne había sido antaño una forma de vida en el Congo, propia de las tribus de todos los niveles culturales. En el noreste, los Mangbetus, de alargada cabeza, y los Asandes, cuyos vecinos les apodaban los Niam Niam, o gente carne, ahumaban la de sus víctimas y gustaban con locura de la grasa humana, de la que creían que poseía las mismas facultades embriagantes que el alcohol. En el oeste, la tribu Basoko hacía una especie de shish kebab, alternando trozos de riñón y pecho humanos, mientras que la tribu Bapoto había vendido hombres vivos, pedazo a pedazo. Señalaban cada lugar del cuerpo del cautivo con arcilla de color, cada vez que un comprador había escogido su pedazo de carne preferido. Luego, cuando ya estaban vendidos todos los trozos, se destazaba el rompecabezas humano y sus pedazos se distribuían entre los impacientes compradores. Los bangalas habían preferido carne más hecha y por espacio de muchos años se tuvo que apostar una guardia armada en el cementerio de Leopoldville para impedir que desenterrasen y devorasen los cadáveres. Esos eran solo unos pocos ejemplos, ya que en otras épocas el canibalismo había sido endémico en todo el Congo, al igual que en la mayor parte del África tropical, no porque los caníbales fuesen depravados o sádicos, sino por la sencilla razón de que sus cuerpos pedían carne humana, que la costumbre y la tradición les habían enseñado a aceptar. Moral es la costumbre del país propio y el sentimiento corriente de nuestros iguales, escribió en una ocasión Samuel Butler. En un país caníbal, el canibalismo es moral. Además, los africanos no eran los únicos en seguir esta extraña moral. Se ha dado cuenta de la existencia del canibalismo en una u otra forma entre indios de América del Norte y del Sur, esquimales, australianos, polinesios y melanesios. Todos tenían alguna extraña teoría propia referente a las virtudes mágicas de la carne humana, que el hígado abunda en valentía, que las orejas contenían inteligencia o vigor, los testículos, pero el motivo impulsor fundamental del caníbal fue el hambre, el impulso animal más antiguo y más natural.
satisfacer esta hambre, incluso dando muerte y devorando a otros seres humanos. Era ciertamente menos reprensible que los crímenes del hombre civilizado, que mata más sutil y cínicamente por dinero o poder, y siempre valiéndose de medios más eficientes, más al día y mejor organizado. Antes de condenar al caníbal, que por lo general no come más de un hombre cada vez, podríamos pensar por un momento en las 91,000 personas que perecieron en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, las 200,000 que murieron en el bombardeo convencional de Dresde en febrero de 1945, o en los 10 millones de seres humanos a los que Hitler hizo matar en sus campos de exterminio y crematorios. En fechas más recientes, la República Popular de China ha demostrado que ni tan siquiera se necesita una guerra para matar a escala épica. Un Estado policía verdaderamente eficiente puede servir para ello de igual modo. En 1950 y 1955 fueron ejecutados en el estado Utopía de Asia 20 millones de personas acusadas de contrarrevolucionarios. Esta campaña, organizada por el ministro de Seguridad Pública, Lo Huk-ching, fue llamada con eufemista hipocresía Yao Mie, privación de existencia en lugar de asesinato. No cabe decir que la civilización no adelanta, tal como dijera en cierta ocasión Will Rogers, pues en cada guerra te matan de una manera nueva. El pequeño grupo de caníbales de Maniema quedaron aterrorizados cuando descubrieron que uno de ellos había hablado. Estaban seguros de que les denunciaría y entreveían la perspectiva de largas condenas de cárcel. Pero yo sabía cuán inútil era esta clase de castigo, de manera que no emprendí ninguna acción oficial. En lugar de ello, les hablé con paciencia e intenté explicarles el significado de sus crímenes y les amenacé con una retribución terrible, personal, mágica y sobrenatural si jamás repetían tal hecho. Me escucharon con aparente complacencia, tal como lo habían hecho sus compatriotas durante el último medio siglo, y todos y cada uno de ellos juraron que nunca volverían a comer carne humana. Es posible que hayan cumplido su promesa, al menos por un tiempo. En nuestro siguiente safari por tierras de la espesura al sur de Shabunda, nos detuvimos en la pequeña aldea de Kitamba, donde mi cargador, Mugudu, me presentó a su anciano tío, un viejo arrugado que llevaba un taparrabo de piel de mono, un oscilante collar con 5 colmillos de leopardo y un gorro de piel de mono en forma de fez, adornado con conchas de cauri, de mejillones y dientes de damán. Mugudu, amistoso y confiado desde que no le había denunciado por la parte que tomó en el incidente del Nungu, se jactaba ante mí de que decían que el viejo era un Atumba Yananio, dignatario del grado más alto de la sociedad secreta Guame de la aldea de Kitamba. Al comienzo, el Atumba Yananio se mostró cauteloso conmigo, pero a instancias de Mugudu accedió por último a contestar algunas preguntas. ¿Qué tiene que hacer un hombre para poder afiliarse a la Guame? Fue lo primero que le pregunté al anciano. Ha de tener dinero suficiente para pagar su cuota de iniciación, me dijo sin rodeos. Esto no me causó gran sorpresa. Virtualmente en todas las sociedades secretas del África o de cualquier otro lugar, la admisión y el ascenso se logran sobre una base estrictamente monetaria. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, sondeándole. Para ser iniciado como guamé, un hombre tiene que pagar 500 francos, explicó malhumorado. Este es el rango más bajo. Puede pagar en dinero, carne, hierro, nueces de cola, brazaletes o cerveza, pero en dinero es lo mejor. Luego, cuando asciende al rango inmediato, el de Empala, tiene que pagar el doble. Cuando pasa a ser Yananio como yo, tiene que pagar el cuádruplo, y si quiere llegar a Kindi, uno de nuestros grandes jefes, le cuesta 5,000 francos. ¿Y no hay otros requisitos? Bueno, su esposa tiene que ingresar con él cada vez que se compre un nuevo rango. También ella tiene que ascender. Esto quiere decir que él tiene que pagar por los ascensos de ella, pero no cuesta tanto para las mujeres como para los hombres. Esta era una aclaración interesante. Yo sabía que la mayoría de las sociedades secretas de África se negaban a aceptar mujeres, por ende surgían otras sociedades paralelas, auxiliares femeninas, como las llamaban, cuya ocupación principal eran los ritos de la fecundidad humana y la fertilidad agrícola. Otras admitían mujeres, pero con una participación extremadamente limitada, y solo unas pocas, como la sociedad Dembo del Congo inferior, eran totalmente bisexuales. De todos modos, esto hacía que para cualquier hombre le resultara doblemente caro unirse a la sociedad y ascender de categoría dentro de ella. ¿Consiguen que se les devuelva alguna vez su dinero después de que ya son miembros?, pregunté. Naturalmente no, pero obtienen gratuitamente de quienes no pertenecen a la sociedad montones de carne y mucha cerveza.
Algunas veces los vecinos de la aldea no quieren dárnoslo, pero generalmente cambian de idea. De otro modo se buscan grandes dificultades. ¿Qué les pasa? El anciano guardó silencio. ¿Qué clase de ritos tenéis? Pregunté cambiando rápidamente de tema. Me miró escandalizado, pero yo insistí. ¿Tenéis algunas tallas o máscaras especiales guamé aquí en Quitamba? Su reacción fue aún más fría y se alejó, penetrando con gran dignidad en su pequeña choza tachada con hojas. No tenías que haberle hecho preguntas de estas, me regañó Mugudu. No puede hablar de estas cosas con nadie que no sea afiliado, en especial con ningún hombre blanco. Ya sabes lo que los Wasungu sienten por Guamé. Los temores del anciano estaban innegablemente justificados. Más de 30 años antes, cuando el gobierno había declarado fuera de la ley a la sociedad Guamé, las misiones católicas de Maniema se habían sumado a aquel, denunciando las máscaras y figurillas de la sociedad, calificándolas de ídolos paganos, puesto que, a los ojos de la ley, la sola posesión de cualquiera de estas cosas bastaba para implicar a un hombre. Muchos de los afiliados habían arrojado sus tallados emblemas de rango a la corriente de agua más próxima, los habían enterrado en el suelo o bien los habían abandonado en la selva. Los adeptos más osados de Guamé los habían ocultado en los escondrijos de sus chozas, abrigando la esperanza de que no fuesen descubiertos. Fue un grave error por parte del gobierno central, debido, como lo suelen ser tales errores, a la información incompleta acerca de los problemas locales. La sociedad Guamé había ido cobrando paulatinamente el ser entre los hombres de la tribu balega de los territorios de Shabunda, Pangui y Mbuenga, como medio para contrarrestar el despotismo de los Nenequisi o los jefes de tribu. Así, al igual que la sociedad Tenda, por la Guinea Francesa, había servido de volante regulador político, pero al mismo tiempo constituía la gran reserva y la fuerza orientadora de las tradiciones tribales de los Legas. Ahora bien, durante un periodo de contacto cada vez mayor con los europeos, solo la sociedad Guamé podía haber conservado las tradiciones y asegurado la supervivencia del arte lega, la escultura indígena más pura, abstracta y expresiva del Congo. Había yo adquirido como 50 de sus estatuillas y máscaras, rostros cóncavos, extraños y contemplativos, de amarillante marfil y brillante madera parda que casi parecían una fusión del arte negro y el moderno. Todas estaban relacionadas en una forma u otra con los desconocidos ritos de la sociedad secreta Guamé, pero el papel y significado de tales objetos eran virtualmente desconocidos. Aparentemente, la única forma de descubrirlo era convertirse en afiliado a esa sociedad Guamé. Es imposible, dijo de plano Mugudu, temblándole de indignación sus tatuados bigotes de gato. Nunca aceptarán a un afiliado blanco, ni tan siquiera a ti. ¿Por qué mi color ha de dejarme fuera? Pagaré la cuota de iniciación. Pero Buana, protestó Mugudu, tendrían miedo de que pudieras denunciarles al gobierno. Ninguno de ellos confiaría en ti ni un solo instante. Cuéntales lo del puercoespín. Eso no lo denuncié y fue algo mucho más grave. Y diles algo de mi magia. Me dejarán ingresar si saben que soy un muyawi blanco. Bueno, lo intentaré, pero no sé exactamente. Mugudu lanzó un suspiro y se dirigió hacia la choza de su tío. Estuve aguardando al menos un cuarto de hora mientras discutían. Luego, cuando los dos salieron meneando conjuntamente la cabeza, pasé a la ofensiva. He decidido ingresar en Guamé, le informé imperativamente al anciano. No puede decidirse nada todavía, me contestó asustado, mirándome fijamente. Primero los Impalas tienen que discutir el asunto entre ellos y luego el Atumba Kindi, nuestro jefe supremo, tomará la decisión final. Esto llevará tiempo, nunca nos había sucedido. Los Wasungu siempre han procurado destruir Guamé y ahora quieres ingresar en él. Yo no soy como los demás Wasungu. Tu gente ha visto algo de mi magia, ellos podrán hablarte de ella. Ya he oído hablar del misterioso cuchillo y de la tela que nunca se corta, asintió muy serio. Es algo muy extraño. Tengo otras magias, dije clavando intensamente mi mirada en sus pupilas. Está bien, dijo de inmediato. Le hablaré al Kindi. Eso fue todo por espacio de 5 días. Luego se me acercó Mugudu, muy excitado, y me anunció que los dignatarios de mayor rango de la sociedad habían convenido en admitir a su primer aspirante blanco. La ceremonia estaba señalada para el día siguiente, pero existía un pequeño problema. Reclamaban una cuota de 2.500 francos, $50, o sea, 5 veces la tarifa usual para la iniciación en el escalón más bajo. Eso es un robo, estallé indignado. ¿Con quién creen que están tratando? ¿Con un niño? ¿Un tonto? ¿Un turista? Eso es lo que han acordado, dijo Mugudu, sonriendo como queriendo excusarse. Dicen que eres rico, tienes una camioneta y 3 pares de zapatos y cambias de camisa todos los días.
Dicen que sería deshonroso para ti que pagases menos y no quieren insultarte. Bueno, 2.500 francos es un montón de dinero, pero creo que los vale. También tendrás que traer cerveza para la ceremonia de iniciación. ¿Es que no les queda nada de pombe suyo? Sí, pero esto es algo especial. Si les traes cerveza Guazungu en botellas de verdad, nadie lo olvidará. Está bien, recogeré una caja de Simba antes de que vayamos a Kitanga. Hay otra cosa más, Juana. La ceremonia no puede tener lugar más que en la aldea de Unkindi. Esto quiere decir que tendremos que ir a Kiakupa, unos 32 kilómetros más lejos. Entonces el Kindi de Kiakupa podrá convertirte en afiliado. ¿Qué hará? Ya lo verás. Se supone que no debo decirte nada de eso. A la mañana siguiente, Mogudu y yo fuimos en mi camioneta a Kitamaba. Para ello instalé a Tumba y a Nanio en el asiento delantero y a 7 jactanciosos guamé en la caja de la camioneta. Cantaron a voz en cuello durante todo el trayecto hasta Kiakupa, pero callaron bruscamente en cuanto llegamos. Era notorio que se habían dado importantes pasos preliminares. No se veía mujer ni chiquillo alguno, y cuando menos, 4/5 partes de los hombres habían desaparecido prudentemente, refugiándose en la espesura. Solo los varones de buena fe, pertenecientes a Guamé, podían asistir a la iniciación de un nuevo aliado. La mayor parte de mis hermanos por elección estaban tendidos en la baraza, la gran choza descubierta que servía de lugar céntrico de reunión para todo el pueblo, pero dejaron de parlotear, se pusieron en pie y se quedaron mirándome gravemente a medida que nuestro pequeño grupo iba acercándoseles. El supremo jefe Guamé de Kiakupa estaba en primer término, echó todo un monumento de un África que estaba ya desapareciendo. El Atumba Kindi llevaba un taparrabo de piel de leopardo y un magnífico collar de colmillos de este mismo animal y león, separados por cuentas de vidrio y espirales de cobre, con un curioso amuleto de marfil en forma de hombre, enmarcado entre 2 pares de colmillos de león, extremadamente grandes. En su parte inferior, su galoneado tocado de rota estaba recubierto de conchas de cauri y su cima estaba adornada con el mechón de pelos de la cola de un elefante. En el centro de la baraza había 4 objetos simbólicos, y en ese momento, al comenzar la ceremonia, el Atumba Kindi los explicó uno por uno. Primero blandió hacia mí una vara de bambú. Tan pronto como te hayas iniciado, puedes dejar a los tuyos y fundar tu propia aldea. Luego señaló hacia un delgado esqueje de ficus. Esta es una rama del árbol mugumu. Haz taparrabos con su corteza batida y no te vistas con ninguna otra tela, pues el mugumu es el fiel guardián del guamé. Esto sí podía constituir un problema. Cuando un hermano se va, me dijo el Kindi, señalando una canasta con carne y plátanos, siempre le darás alimento para que coma. Hice un gesto de asentimiento, algo dudoso ante la perspectiva de tener que alimentar a 2 o 3 mil de mis hermanos guamé, en especial con mi anémico sueldo. Luego el Kindi llegó a la cláusula de la cerveza, elemento virtualmente presente en todo juramento de iniciación, convenio de dote o hermandad de sangre en África. Señaló el cuarto objeto, una olla de pombe, y dijo con gran énfasis: siempre tendrás a mano suficiente cerveza para satisfacer la sed de tus hermanos. Luego me proclamó formalmente guamé y me dio la insignia de mi rango, la mpita, un gorro cónico de rota con 2 hileras de conchas de cauri. Puesto que el mpita tenía más de 15 centímetros de altura y era demasiado pequeño para que entrase en mi cabeza, oscilaba grotescamente. El Kindi se quedó viendo con evidente desmayo esa aparición de más de 2 metros de alto. Nunca tendrás que quitarte el mpita, me dijo gravemente. Si lo haces, morirás. No puedo llevarlo puesto entre los Wasungu, ni tampoco ninguno de nosotros, dijo de inmediato. Eso lo entendemos. Pero ¿qué pasa si el viento se lo lleva? ¿Moriré también si esto sucede? Me echó una mirada de enojo, a pesar de que mi pregunta había sido muy lógica. Luego tomó lo que manifiestamente consideró que era una decisión capital. Se me permitía llevar un barboquejo de rafia para asegurar mi impita, aunque eso constituía generalmente una prerrogativa de los rangos más elevados. Este privilegio resultó ser muy dudoso, puesto que el barboquejo aún estaba muy bellamente adornado con conchas de cauri. Resultó ser tan corto que a duras penas me permitía abrir la boca. Después que se hubo resuelto el problema del tocado, el Kindi se inclinó hacia adelante con aires impresionantemente místicos, recitando con tensa y monótona voz los secretos de la sociedad guamé. Muchos de ellos tenían la forma de extraños proverbios, conjuntos de frases tan oscuras y simbólicas que en vano les buscaba yo un sentido. Otras eran inteligibles, pero extremadamente complicadas. Por ejemplo, había todo un complicado conjunto de tabúes dietéticos que variaban de acuerdo con las fases de la luna y el lugar.
Si hubiese intentado observarlo seriamente, hubiese tenido que preparar una tabla de bolsillo para utilizarla con el fin de determinar si era seguro consumir carne de puercoespín en Quitamba durante la luna nueva o si estaba totalmente prohibido comer huevos en Shabunda durante la misma fase lunar. De todos modos, el Kindi fue rezongando las interminables variantes sin dificultad alguna, ejemplo impresionante de las magníficas facultades memorizadoras de los indígenas de África. Muchos de los secretos guardaban relación con el sexo e incluían una fórmula mágica especial para ser recitada antes de la cópula con una mujer. Con ella quedaba garantizado un aumento del vigor de cualquier guamé y también de la fecundidad de su mujer. Por desdicha, prácticamente todos los demás secretos comprendidos dentro de esta categoría son totalmente irreproducibles en letra de molde. Hacia el final, el Kindi recitó una larga lista de los más ilustres miembros de la sociedad guamé, y algo divertido reconocí entre ellos el nombre de un ebolú muy formal y pomposo, conocido mío, uno de los escribientes de la oficina del comisario de distrito. Luego el Kindi enumeró a los más destacados enemigos de la sociedad, blancos y negros por igual, llenándolos de invectivas, y me prohibió, bajo pena de una muerte atroz, que traicionase los secretos a ninguno de ellos. Esta lista incluía al comisario de distrito en persona y a mi propio A.T. de Shabunda. Después que el Kindi hubo divulgado el último secreto peculiar, pasamos a asuntos de mayor importancia: cerveza, carne de res, plátanos y bucari. Había abundancia de cerveza, mi propia caja de simba y varias ollas de pombe. La res era excelente carne de antílope y no falso puercoespín. Los plátanos estaban asados, el bucari estaba caliente y pegajoso. La gran canasta quedó vacía a la media hora. La cerveza tardó un poco más. Luego, a medias velas, llevé a la delegación de Quitamba de regreso a su propia aldea, y unos cuantos kilómetros después depositaba en nuestro campamento un mugudo casi inconsciente. Tomé parte en varias otras ceremonias guamé, todas las cuales acabaron con una nota alcohólica. Antes de regresar a Shubando para presentar mi informe mensual, sentí la pasajera tentación de interpolar, entre las eternas estadísticas de café, mandioca y algodón, una cuenta mucho más estimulante de mis adelantos en calidad de miembro evolú de una sociedad secreta negra. Hubiese sido encantador poder observar la total consternación de algunos círculos oficiales, pero no tenía por qué ir en busca de dificultades, ya que vinieron solas. Me ha llegado cierta información, me dijo pomposamente mi A.T., de que ha adquirido usted cierto número de estatuillas y máscaras legas. ¿Es cierto eso? Sí, y también tengo algunas bellísimas cucharas de marfil y unos cuantos cuchillos ceremoniales. ¿Qué hay de malo en ello? Estos objetos están casi siempre relacionados con la sociedad ilegal guamé. Esto debería usted saberlo. Prácticamente nunca las venden a un hombre blanco. ¿Qué quiere decir con eso? Solo esto, Monsieur Alet. No es mi propósito tolerar en este territorio a asesinos ni fanáticos de ninguna especie. Sospecho que ha estado usted confraternizando con afiliados al guamé y, sin embargo, no ha dado usted cuenta de ninguna actividad ilegal a esta oficina. ¿Estoy en lo cierto? Si llego a ver cualquier actividad ilegal que ponga en peligro la seguridad de este territorio, puede usted tener la seguridad de que informaré acerca de la misma. Tras esta respuesta honrada, pero evasiva, salí de allí. Si en ese instante el A.T. hubiese sabido que estaba tratando no solo con un sospechoso compañero de camino de la sociedad guamé, sino con uno de sus miembros plenamente admitidos, con todo y barboquejo, probablemente hubiese sufrido un ataque de apoplejía. En cuanto a mí, me hubiese visto sometido a grave acción disciplinaria. Probablemente me hubiese visto obligado a piscar algodón en lugar de inspeccionar la pizca. Por desdicha, las sociedades secretas indígenas habían adquirido mala fama en el Congo, a pesar del hecho de que la mayoría eran organizaciones relativamente apacibles, debido a que unas pocas, como la notoria Anioto o Sociedad de los Hombres Leopardos del Congo Nororiental, habían sido grupos de individuos dedicados a esparcir el terror y la muerte. Aparentemente, la sociedad Anioto había comenzado entre los indígenas de la tribu Mabundu, de la región Wamba de la selva de Ituri, y tras haberse infiltrado en la sociedad Mambela de la tribu Babali, la secta se había ido extendiendo paulatinamente hasta Abacubi, Irumu, Bafwasende e incluso hasta Beni, en el borde suroriental de la selva, dejando tras de sí una estela de cadáveres mutilados. Los afiliados a Anioto se disfrazaban grotescamente con túnicas de corteza de árbol y capuchones cubiertos de círculos y manchas negras, para adquirir así cierto parecido con la piel del leopardo. Del posterior del cuerpo del leopardo humano colgaba una cola del verdadero animal, retenida por un cinto que sujetaba además otros accesorios de importancia: una pequeña vasija de arcilla, una vara tallada en forma de garra de leopardo y un cuchillo muy afilado. El afiliado soplaba en la vasija para remedar el ahogado gruñido del leopardo,
y rascaba con la vara la blanda tierra que rodeaba el cadáver de su víctima para copiar las huellas del animal, así como el cuchillo le servía para cortar las arterias carótidas de la presa. El instrumento final y más característico era un brazalete de hierro guarnecido con 4 cuchillos colgantes. Cuando extendía la mano, las hojas quedaban ocultas bajo la palma, pero cuando cerraba el puño, sobresalían entre los apretados dedos como las garras del leopardo. Los aniotos merodeaban al caer la noche, siguiendo los senderos de la selva o atacando víctimas en los linderos de las plantaciones y aldeas. Al igual que el animal que les servía de prototipo, rara vez intentaban dar muerte a hombres jóvenes y fuertes que pudieran luchar en defensa de su vida. En lugar de ello, acosaban a ancianos, niños y en especial mujeres, y a menudo, a guisa de requisito para la iniciación, daban muerte a sus próximos parientes. Al igual que el leopardo, el anioto atacaba por la espalda, desgarrando a su víctima con increíble furor, pero luego generalmente se delataban, ya que los leopardos humanos hacían algo que jamás haría ninguno de estos animales de verdad: cortaban los pechos de sus víctimas femeninas. Algunas veces los pechos cortados eran llevados al jefe anioto local en prueba de un asesinato ya realizado. En ocasiones los comían. Como toque final, a menudo el hombre leopardo arrancaba los ojos de su presa para utilizarlos en la confección de dawa o medicina ritual. Se les servía a fuego lento en una olla que contenía los cuchillos que formaban la falsa garra, y el anioto bebía la cocción resultante, convencido de que este horrendo procedimiento habría de concederle la facultad de ver en la oscuridad. Luego llegaba el día, y al igual que los hombres lobo de la leyenda europea, los hombres leopardo iban a atender apaciblemente sus asuntos, sonrientes, educados y hasta amistosos. En años posteriores, cuando hablé con algunos hombres de la tribu Babali, a los que se había encarcelado por complicidad en asesinatos cometidos por aniotos, descubrí que cabía encontrar una explicación de su extraña conducta en su falta casi absoluta de lo que el hombre civilizado llama generalmente conciencia. Si el crimen tiene éxito, me explicó uno de ellos, y todo el mundo cree que ha sido el leopardo, ¿para qué ha de preocuparse el que verdaderamente mató? Debe estar orgulloso de sí mismo, pues ha engañado a todos. Pero, de todos modos, sigue siendo cierto que ha dado muerte a un ser humano, le interrumpí. Sí, pero si todos creen que ha sido un leopardo, el culpable es el gato y no el hombre. El comportamiento de las presuntas víctimas de los hombres leopardo también parece muy extraño. Son presa del terror y sin embargo cuando sospechan o incluso tienen un conocimiento definido de que uno de sus vecinos o compañeros es un anioto asesino, no lo denuncian, temen las represalias, el aura natural que envuelve a la sociedad y lo que es más trágico de todo, a las autoridades blancas que están deseando desesperadamente ayudarle. A fines del siglo XIX, los aniotos se encontraban en la cúspide de su poder y daban muerte a millares de víctimas cada año. En 1909, solo un año después de haberse creado formalmente al Congo belga, fueron encarcelados y ejecutados en Abakubi más de 50 de estos arteros hombres leopardo, pues las autoridades habían jurado poner fin al reinado del terror anioto, tarea increíblemente difícil debido al espanto y al secreto que rodeaban todo el asunto y la naturaleza del terreno, selva ecuatorial inexplorada. Durante las 2 décadas siguientes, los asesinatos esporádicos llevados a cabo por los aniotos probablemente ascendieran al menos a un centenar de muertos, y en fecha ya tan avanzada como el año 1934, la región Beni se horrorizó cuando los hombres leopardo dieron muerte en 3 meses a 42 indígenas. Para 1960, el gobierno colonial belga había logrado extirparlos casi totalmente. Luego llegó la independencia al Congo, y tal como volvieron muchas tradiciones bárbaras, el cruento culto de los hombres leopardo resurgió. Otras sociedades similares de leopardos habían florecido en Kenia, Angola y el África Occidental, en especial el culto Mendi de Sierra Leona, cuyos miembros, impulsados por el canibalismo ritual, habían propagado la muerte y un terror sobrenatural entre sus vecinos. Los hombres cocodrilo habían infestado partes del Congo, y los hombres hiena, la notoria sociedad Mfisi, habían surgido en África Oriental. Los Mau Mau dominaron a Kenia por medio del terror, pero en realidad no constituían ninguna sociedad secreta. Quedan mejor definidos como secta terrorista, cuyos crímenes están inspirados por metas políticas y hasta racistas, bien calculadas. Como es natural, los Mau Mau tienen sus secretos y sus increíblemente horrendos juramentos de iniciación, pero a menudo los indígenas Kibuyu se ven obligados a prestar tales juramentos, cosa que no ocurre con los afiliados a una verdadera sociedad secreta, que ingresan voluntariamente en ella y hasta pagan por este privilegio, con el fin de adquirir prestigio social y poderío en sus aldeas. Estos son los motivos fundamentales de las sociedades secretas del mundo civilizado.
También nosotros hemos tenido nuestras sectas patológicas, como los flagelantes y los skoptsi de Rusia, que se castraban a sí mismos para alcanzar la salvación, las bandas de fanáticos religiosos o políticos, como los shias o ismailitas, el Ku Klux Klan norteamericano y la Garduña de España, Toj hindúes que mataban en honor del Bhawani, la diosa negra, y la mafia italo-norteamericana que mata por dinero y por venganza. En China, las sociedades secretas conocidas con la denominación de Tongs fueron aumentando su poderío hasta que en realidad han acabado por tomar las riendas del poder. El Kuomintang o Partido Nacionalista Chino, encabezado hoy por Chiang Kai-shek, fue fundado por el doctor Sun Yat-sen, miembro del Jung o Sociedad de la Tríada, la sociedad secreta más grande del mundo, fundada en Rosan en el año 386 de nuestra era por el patriarca budista Wu Jin, y que todavía hoy sigue siendo poderosa. La tríada admite como asociados a hombres y mujeres, les inicia con la ritual copa de sangre y les catequiza enseñándoles una doctrina que hace hincapié en números místicos y poemas secretos. Ha figurado notoriamente en las industrias del juego, el opio y la prostitución de Oriente, y sus afiliados han gozado de extrema influencia en la China libre. Aunque parezca ironía, la oposición al Kuomintang, el Partido Comunista Chino de Mao Zedong, también se organizó al principio como sociedad secreta. Esto no habría de sorprendernos en demasía, ya que en la China ha sido una colmena de sociedades secretas por espacio de 2000 años. Los ceja de clavel, los caballos de cobre, las espinillas de hierro, los 8 dragones, los 3 palitos de incienso y los puños para la justa armonía, los tristemente célebres boxers, no han sido más que unas pocas de ellas. Así pues, ha habido cultos tan salvajes como el anioto, aunque más grandes y poderosos, que han florecido entre nosotros. De todos modos, nosotros hemos tenido organizaciones relativamente calmadas y respetuosas de la ley, no demasiado distintas del Guamé. En los Estados Unidos, en particular, existe una amplísima escala de sociedades secretas aguadas que se denominan a sí mismas organizaciones fraternales, que dan una extraña mezcolanza de leones, alces, antas, caballeros, druidas, pieles rojas, rosacruces, leñadores y raros camaradas que abundan en grandes maestros, gobernadores exaltados, dignas supremas sacerdotisas, reinas honorables, rancheros jefes y madres consejeras. Hasta los inmutables y respetables británicos sostienen y participan en numerosas sectas raras, incluso en la Orden del Ángel Pavo Real, una sociedad secreta diamante de la adoración del Pavo Real Yezidi del Irak, que fue introducida en Inglaterra en 1913. Hoy en día, en Putney, un suburbio de Londres, súbditos británicos que rebosan dignidad giran periódicamente sobre sí mismos ante una estatua de casi 2,5 metros en templo subterráneo que representa un pavo real negro. Durante los meses inmediatamente siguientes, hurgué más profundamente en la sociedad guamé, en un intento por llegar a comprender realmente sus tradiciones peculiares y por adquirir algunos de sus emblemas de rango para que enriqueciesen mi colección etnológica, en especial el magnífico collar del Atumba Kindi. Conseguirlo me tuvo ocupado casi 2 semanas haciendo concentrados esfuerzos de persuasión y me costó toda una colección de regalos por los que pagué $200. Me siento algo culpable cuando lo tomé de manos del Kindi, a cambio de lo que me había pedido, una bicicleta, una máquina de coser y un surtido de ropas occidentales, pero sabía que el collar habría acabado ya fuese extraviado o destruido, tal como ha ocurrido con tantos y tantos tesoros de la cultura lega. Enterarme de más tradiciones de la sociedad guamé constituyó un proceso más lento y complicado. Contaba ya con bastantes notas para varias comunicaciones a publicaciones técnicas, pero me percaté de que se necesitaría toda una vida de paciente trabajo para asimilar y comprender los complicados ritos simbólicos. Pero di un gran paso adelante cuando pude realmente ser testigo de una de las más importantes ceremonias guamé, la iniciación de un kindi. Teóricamente, en tanto que miembro del escalón más bajo, me estaba prohibido hallarme presente en un asunto de tan alto nivel, pero el tío de Mugudu intervino en favor mío. Se trataba de su propia iniciación al rango de Kindi Kiasiba Yende, y quería que le ayudase a financiarla, puesto que tenía 3,000 francos de sus propios ahorros, solo necesitaba pagar 2,000 francos más para alcanzar el nuevo rango. Y tal como le explicó Mugudu muy locuazmente, su tío había expresado su más absoluta confianza en la buena voluntad de su hermano blanco. Mi buena voluntad era harto sobrada, pero el dinero escaseaba desde la gran negociación por adquirir el collar del Kindi,
y yo necesitaba efectivo para mis próximas vacaciones. Por otra parte, sabía que, dentro del curso normal de los acontecimientos, jamás podría haber semejante ceremonia, de modo que le entregué los 2000 francos al tío de Mugudu. Unas semanas después, en Quiacupa, donde se celebró la iniciación, fui recompensado con un espectáculo extraordinario, con todo y una pequeña orquesta de tambores y tam-tams, un coro de ruidosos cantores y algunas de las danzas más extrañas del Congo. Un grupo de estatuillas de marfil y de madera ocupaban el centro de un círculo de danzantes guamé que pateaban el suelo y arrastraban los pies en torno de las misteriosas figuras. Luego, uno tras otro, recogieron las estatuillas y bailaron con ellas. Algunos de los hombres a los que su rango se lo permitía llevaban diminutas máscaras metidas en el cinto, sostenían la estatuilla en una mano y cuando fueron arrastrados por el hechizo de la danza, desprendieron del cinto las pequeñas máscaras, apretándolas contra la sudorosa frente, casi como quisieran impregnarse con místicos poderes. Los hombres más jóvenes bailaban, con los ojos abiertos, pero algunos de sus mayores parecían estar en trance, pues tenían los ojos cerrados y en el rostro una expresión de profunda devoción, la misma que se veía reflejada en los estáticos rostros de las estatuillas y máscaras. Cerrados sus ojos de grano de café, tallados en alto relieve que dejaban entrever también algo de la misteriosa concha de Cauri, algunas de las estatuillas tenían nombres y significados maravillosos. Una, a la que llamaban Musansala, tenía 2 cabezas y su cuerpo de madera estaba agujereado en 3 lugares. Katanda, Ali, Musaga, Musansala, Wa, Muitile proclamaban en Quilega los danzarines. Este es un hombre de magnífico aspecto, pero de corazón perverso. La estatuilla Kakinga representaba a una voluptuosa mujer, sus pechos son firmes, cantaban los hombres, y tiene un gran dote, pero quién sabe si su naturaleza es buena o mala. Samatwe, Mabile, Komukongo, Wa, Monene, Nsagu. Lo sabe todo y lo ve todo de inmediato. Esto lo decían de una estatuilla con 2 caras y 4 ojos, asociada a algunos de sus ritos de caza. Luego había otra más, toda una extraña sucesión de formas humanas simbólicas reproducidas en madera, todas y cada una artísticamente talladas. Uno tras otro, los arrebatados guamé bailaron con las estatuillas sagradas y las dejaron en el suelo delante de su recién iniciado kindi. Después hubo una danza ritual del fuego en la que cada uno de los ejecutantes intentaba prender fuego a varillas de madera, acercándolas a una antorcha sostenida por un hombre situado en el centro. Nunca lo lograban, pero esto era parte del plan, ya que todo ello se suponía que simbolizaba el poder de la autoridad guamé y la relativa ignorancia de los jóvenes. Luego, cuando la danza estaba terminando, todos los ejecutantes se inmovilizaron en su lugar cuando un excitado cazador salió de la espesura y brincó en medio de la baraza. ¡Nkoka! Gritó. ¡Nkoka! Había un pangolín atrapado en una de las trampas. El Nkoka sagrado está muerto. Se produjo primero una confusión general. Luego el Atumba Kindi ordenó a 2 de sus hombres que fuesen a la espesura y trajeran el cuerpo. Regresaron media hora después, cargando en una litera hecha con ramaje el cuerpo del pangolín muerto. Se había estrangulado a sí mismo al hacer el intento de escapar del nudo corredizo de alambre. La menuda y puntiaguda cabecita estaba medio cortada y manchada de sangre, seca en los lugares en los que el tenso alambre había desgarrado el cuello. Los dignatarios guamé se quedaron mirando fijamente, con respetuoso temor religioso. El arcaico mamífero recubierto de escamas, el ser más sagrado de la tradición lega, tenía 4 patas armadas de fuertes garras. El pangolín es, para la ciencia, un misterio casi tan grande como lo es para los balegas. Antiguamente se le incluyó en un mismo grupo con los armadillos y perezosos americanos, los osos hormigueros y el aardvark de África, en un orden zoológico entremezclado al que se llamó edentata, sin dientes. Este fue un gran error, puesto que los perezosos tienen 18 dientes, los aardvark 20 y los armadillos hasta 100, más que cualquier otro animal terrestre del mundo. Tanto los osos hormigueros como los pangolines, que solo comen termes o termitas, están totalmente desprovistos de dientes, pero ahí es donde termina su parecido. Actualmente los pangolines están agrupados en un solo y pequeño orden propio, Pholidota, con 3 especies en Asia suroriental y otras 4 en África, al sur del Sahara. Todos ellos comparten ciertas características. Sus escamas imbricadas están formadas, lo mismo que el cuerno del rinoceronte, por pelos estrechamente unidos y formaciones pilosas muy ralas entre ellas. Sus pies están armados con garras poderosas que utilizan para escarbar y abrir los termiteros.
Su lengua es extremadamente larga y en el otro extremo del cuerpo el animal está provisto de glándulas anales parecidas a las de la mofeta, que puede utilizar para su defensa. Cuando se encuentra verdaderamente asustado, se enrolla formando una bola que presenta a su enemigo los afilados bordes de sus erguidas escamas. Morderle sería igual que morder a una piña de pino, a la que se parece. El rango del pangolín como animal sagrado se debe, sin duda alguna, a su extraño y prehistórico aspecto, tal como sucede con el camaleón, el calao y los lagartos monitores. Todos ellos son muy temidos en toda el África negra. El animal que nadie caza ha sido muerto, dijo el Kindi en voz alta. Ahora también moriremos todos, a menos que suprimamos la maldición de la muerte del Nkoka. Preparaos para la ceremonia. La antorcha y las varas de madera fueron hechas a un lado. Clavaron un cuchillo ritual de bronce debajo de las escamas de la espalda del muerto pangolín, y como unos 25 guamés desfilaron con gran portento en torno del cuerpo, formando su tradicional círculo, golpeando el suelo con los desnudos pies y oscilando los hombros. Luego, de vez en cuando, los danzantes hacían algunos gestos raros. Finge que comen la carne del pangolín, me explicó el tío de Mugudu, tal como habrán de comérselo muy pronto. ¿No es carne prohibida? Si los hombres cazan y matan la ncoca para comerse su carne, quedan malditos, pero si causan su muerte sin querer, quedan malditos si no la comen. Esta es la ley. Estuve dándole vueltas a la lógica de esta respuesta hasta que sucedió algo muy extraño. Mientras continuaban la danza, pequeños grupos de 2 o 3 hombres salían corriendo del círculo para ir a tocar los techos de sus casas. Ncoca nos enseñó la lección de su techo maravilloso, gritaban los danzantes. Le vimos y aprendimos cómo hacer nuestros propios techos. Sin Ncoca, la lluvia nos mataría. Sus manos acariciaban las grandes hojas de mangungu que cubrían los techos de sus casas, hojas imbricadas en capas irregulares que se traslapaban como las escamas del pangolín. Ncoca nos enseñó la lección de su espalda, repetían extasiados los danzantes, luego regresaban al círculo. Por desdicha, el pangolín no les había enseñado la lección tan bien como podía hacerlo. Los techos de las chozas legas tenían una lamentable tendencia a desintegrarse. En todas partes donde encontrase yo campos de café mal cuidados o desatendidos, la eterna justificación del dueño era: estuve ocupado remendando mi techo. Al fin acabó el extraño rito y el pangolín fue bajado ceremoniosamente a su último lugar de descanso, una gran olla negra. Estuvo hirviendo por espacio de 1 hora, le desprendieron las escamas y su carne fue cortada a pedacitos para distribuirla entre los expectantes guamés. Cada hombre recibió un trozo de carne de pangolín de acuerdo con su puesto jerárquico. El Atumba Kindi, el funcionario más elevado, tuvo el privilegio de comer el corazón. Por mi calidad de afiliado de categoría más baja, me fue ofrecido un cubo de unos 3 centímetros de carne rosada de la parte posterior del pangolín. Era extremadamente dura y tenía un sabor amargo peculiar. Estuve masticándola interminablemente y formulé el voto de respetar para siempre jamás, de este momento en adelante, la sagrada persona del pangolín. Luego hubo una danza final, un remedo de combate con taburetes de madera, y las ceremonias guamé quedaron oficialmente terminadas. Los afiliados recogieron sus preciosas estatuillas y máscaras y fueron a esconderlas en las chozas. El Atumba Kindi cambió de atuendo, dejando el taparrabo de piel de leopardo para ponerse un pantalón corto de caqui, y la gente no iniciada de Kiakupa fue regresando a su aldea. Todo lo que quedó de los extraños ritos fue una vara achicharrada de madera y unas pocas escamas de pangolín. Eché una última mirada y me dirigí hacia mi camioneta Chevrolet, que súbitamente cobraba el aspecto de un prohibido animal blindado procedente de otro mundo. Me metí en la cabina y al instalarme detrás del volante, golpeé mi Connie Compita contra el techo. El barboquejo se rompió, soltando una lluvia de pequeñas conchas de cauri, y el sombrero de rota cayó al piso. Lo recogí y con todo cuidado lo deposité en el asiento a mi lado. Luego salí hacia Quitamba. La larga jornada había terminado y yo volvía a ser un hombre blanco, al menos por un rato.